Bueno, lo dicho en la introducción, el Senado ya aceptó el cambio introducido por la Cámara de Diputados en la Ley de Reforma Laboral. Básicamente se voló el artículo referido a las licencias por enfermedad. Y ya estamos en línea con el ex ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, bueno, para ver cómo está viendo este avance, esto que el gobierno está presentando como un triunfo, si él considera que se van a cumplir esas expectativas. Todo parece indicar que ya la próxima semana, a fines de la semana, va a estar convertida en ley esta reforma. ¿Qué tal, Jorge? José Luis Brea lo saluda, ¿cómo está? Hola José Luis, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias Jorge por atendernos. Por favor. Bueno, Mirá, José sí, Luis, a ver, escuchaba tu sí, pregunta y creo que es importante dejar claro algo. a ver. Este es un gran avance. Hace muchos años que se viene discutiendo sobre los temas institucionales, el marco institucional de las relaciones del trabajo, y había un diagnóstico bastante coincidente en la mayoría de los actores. El problema de la litigiosidad generaba un enorme desincentivo a la hora de contratar trabajadores. Y yo creo que en las partes esenciales de este proyecto de ley se resuelven esas cuestiones. Mm. Se le da previsibilidad al trabajador y se le da previsibilidad al empleador. Eso es un enorme avance. Ahora, también hay otros temas que tienen o que van a estar disputados, digamos, sobre todo después en el proceso judicial, que tienen más que ver, te diría, con la parte colectiva de la ley, la parte donde habla de los convenios, de la ultraactividad, de la prelación de los convenios, de las cuotas solidarias, etcétera, que yo creo que se han tomado decisiones para que pase el proyecto, pero que aún así todo yo creo que va a haber alguna discusión. Por eso también hubo que modificar y sacar el artículo 44 porque me parece que impedía el tratamiento de una ley que a todas vistas iba a avanzar en función de la realidad de las relaciones del trabajo. Claro. Ahora, déjeme decirle algo más, José Luis. Más allá de todo eso, todavía falta discutir temas. La modernización laboral no está reflejada tanto en este proyecto de ley. Esto resuelve más hacia atrás que hacia adelante. Pero nosotros tenemos que Faltó discutir. debate, Jorge, como plantea Bueno, la CGT y otros fíjese, actores. fíjese usted que cuando discutieron, por ejemplo, las billeteras electrónicas, dieron para atrás, digamos. O Mm. sea, y si usted le pregunta hoy a cualquier trabajador que tiene menos de 40 años, todos usan billetera electrónica. Entonces es un disparate que ese tipo de avances en relación al uso de las tecnologías y todo lo demás no estén poniéndose en el tema del debate, como también la discusión sobre la participación de la inteligencia artificial, la discusión sobre los algoritmos que generen equidad en los servicios y en la generación de trabajo. Digo, hay un montón de temas, si queremos Claro. hablar en serio de modernidad, que no estaban presentes. Pero bueno, va a haber, yo le digo a todo el mundo que nos tenemos que empezar a acostumbrar a que estas discusiones sobre los temas del trabajo sean más habituales que lo que fueron, ¿no? Claro. Hacía muchos años no podíamos discutir esto, nuestro gobierno lo intentó, pero por supuesto que por lo menos se sembró la semilla para que esto se vaya dando el debate, ¿no? Ahora, Jorge, usted mencionó el tema de la litigiosidad. La oficina de la presidencia sacó rápidamente un comunicado celebrando la aprobación en diputados, diciendo que era el fin de la industria del juicio, pero por otra parte la CGT dice nosotros esto lo vamos a judicializar porque nuestro rechazo es absoluto, no es por uno o dos artículos. Sí, bueno, pero la ¿Se realidad, viene un sí. tole-tole ahí en los tribunales? Por supuesto que la CGT va a tratar de defender lo que considere que tiene que defender, pero yo le diría que en los temas individuales esto es muy aclaratorio, es una ley que aclara mucho y que resuelve el problema litigioso. Mm. La entrada y la salida de los trabajadores, eso lo resuelve, lo ordena y demás. Por supuesto que los temas colectivos, que son los de la sensibilidad mayor que tienen los representantes gremiales, van a tratar de hacer su planteo, y es Claro. lógico, son actores en ese sentido. Yo siempre digo lo que es, me parece que es oportuno, siempre dentro del marco de las instituciones. Estamos en democracia, el Congreso votó, el Senado aprobó, diputados aprobó, ahora va a revisión a Senado de vuelta, pero digo, hay que bancarse la regla de la democracia, como Claro. también dentro de las reglas de la democracia y la de república está discutirlo judicialmente Los tres posteriormente, poderes, ¿viste? claro. Pero exactamente. Claro. Y Jorge, usted mencionaba el tema de dar previsibilidad. ¿Cómo se puede resumir para usted qué es lo más importante que quedó en el articulado? Sobre todo la primera parte está vinculada a los derechos individuales. No se afectan los derechos del trabajador, pero se ponen mucha precisión.
cómo es la entrada de un trabajador, cómo se registra, cómo se formaliza, aparte de que hay un conjunto de incentivos para poder hacerlo, que también lo refleja esta ley, que van en ese mismo sentido, y por otro lado también cuando se termina, cuando se extingue la relación laboral, que involucra dentro del proceso indemnizatorio mucha definición, con qué tasas de interés se deben aplicar, etcétera, etcétera, para Eso actualizar los ahora estaba créditos. Eso, medio vago, claro, era medio borroso. claro, en algunos juzgados aplicaban un criterio, en otros otros. Entonces, lo que hace esto es darle los instrumentos los jueces para que lo litigioso sea un trámite, Mm, digamos, para mm. que esté bien claro qué es lo que incorpora y lo que no incorpora. Y eso me parece que es una gran novedad, digamos, ¿no? ¿Se afectan derechos como plantean muchos gremios? Bueno, alguna gente que No, realmente es complejo, ¿no? Son 200 artículos. mire, eh, cuando se rasgan las vestiduras así y nada dijeron durante los últimos años que un trabajador, desde que iniciaba una demanda laboral hasta que cobraba los créditos, llevaba en promedio 6 años. Entonces ese sistema era un sistema pernicioso para el trabajador y nadie lo vi claro. rasgándose las vestiduras por eso. Entonces ahora se rasgan las vestiduras en este contexto y yo creo que tiene mucho más que ver con lo político que con la discusión real técnica, ¿no? No se afecta, por ejemplo, Jorge Sola, el secretario general de la CGT, dice que se afecta el artículo 14 bis, por ejemplo, de la Constitución. No, no, a mí no, yo no lo veo, me parece que no entra en disputa, me parece que es aclaratorio de vuelta, me parece que hay algunos temas que pueden estar en discusión en la justicia, como el tema de la esencialidad, cómo definís bien la esencialidad, Claro, con en qué el caso criterios asegurás. de las huelgas, dice. Claro, Claro, lo del 50% trascendental o, digamos, lo del 75%. Bueno, hay actividades que definir eso cómo es. Definimos la cantidad de claro. trabajadores, lo definimos en el caso del transporte en la cantidad de unidades de transporte, lo definimos en la cantidad de horarios, ¿viste? Bueno, es muy difícil en algunas actividades, por eso es súper importante en esto, José Luis, la discusión reglamentaria. Acá lo más importante es lo que se va a escribir ahora en función de esta ley, Claro. la parte reglamentaria, ¿no? Claro. Jorge, había como dos grandes polémicas, ¿no? Una era el artículo 44, licencias por enfermedad o accidente, se eliminó. La otra era el Fondo de Asistencia Laboral. Este Sí. fondo que trae alguna cierta reminiscencia con las AFJP de los 90, este fondo que se va a integrar con aportes, contribuciones patronales. Algunos Sí. plantean que eso antes, como iba al ANSES, ahora se va a estar desfinanciando al ANSES y que el gobierno lo que busca es colocar bonos ahí a esos Bueno, pero fondos. a ver, pero primero de todo, ¿el fondo para qué está planteado? Está planteado para resolver el problema indemnizatorio, para sacarle el dolor de cabeza al trabajador, sobre todo en el caso de las pymes, que son las que a veces se enfrentan más dificultades financieras para pagar los procesos indemnizatorios, y para el empleador. Entonces, resuelve un problema, claro. El financiamiento para el proceso indemnizatorio te lo asegura. Mm, Entonces, esto es muy mm. importante. La segunda cosa es, ¿discutemos el sistema previsional? Bueno, vamos a discutir el sistema previsional. Pero no nos agarremos de la discusión del sistema previsional para no resolver este problema, digamos. Entonces, el sistema Ese previsional es otro lío. requiere una discusión. Entonces, en la Argentina Claro, tiene una particularidad. Se financia el sistema previsional en base a impuestos al trabajo, tanto al sector empleador como al sector de los empleados. Entonces, eso le pone una enorme carga y costo a la actividad laboral, que en otros países el financiamiento del sistema previsional es a través de los impuestos a las ganancias o rentas y el impuesto al consumo. Entonces, ahí hay una enorme diferencia también, ¿no? mm, mm. ¿Se podría haber hecho optativo eso para las empresas o era medio engorroso tener dos sistemas? Mirá, yo lo que creo es que cuando se hace optativo, el problema que tenés es que hay una especulación y vos lo que tenés que dar es certezas. Entonces, Mm, cuanto acotás más la especulación, creo que resolves un problema. claro, claro. Eh, bueno, en parte lo tocaste, dijiste que iba a fomentar también la formalización de los trabajadores. Ha habido intentos anteriores de blanqueo laboral, además de los otros blanqueos impositivos, que no fueron exitosos. ¿Vos pensás que ahora sí va a bajar finalmente la informalidad, va a haber más trabajadores registrados? ¿Y en qué plazo estimás vos? Yo creo que este proyecto de ley es una condición necesaria, pero no es suficiente, digamos. O sea, ayuda mucho para generar las expectativas correctas en el sector de los empleadores, pero por supuesto que también hay otros temas, como el tema impositivo, como el tema del financiamiento de las inversiones de capital, como el tema de la apertura de los mercados. Es decir, hay muchos otros Claro. temas que definen el crecimiento de la actividad y como consecuencia de eso el crecimiento de la ocupación y del empleo.
Pero esto era una condición necesaria, porque Claro. esto despeja dudas y me parece que eso ayuda. Ahora, mágicamente no se genera trabajo, ni por esta ley, ni por ninguna otra. Lo que sí pasa es que cuando se brindan las condiciones para dar certeza al que puede invertir, de que lo que va a invertir le va a generar una rentabilidad y una oportunidad de que esa rentabilidad la pueda usufructar, bueno, que son las reglas del capitalismo en cualquier lugar del mundo, más, menos razonable, más, menos cargado de impuestos, pero es como funciona el mundo que en la Argentina a veces lo seguimos discutiendo, ¿no? O sea, lo ves como un aporte a la actividad económica indirecto, porque viste que muchos No, no, plantean, bastante directo, pero ah, es una condición necesaria, no suficiente, le digo yo, claro, ¿no? porque algunos plantean, bueno, esta reforma laboral no genera empleo, el empleo genera crecer, que aumente el salario. Definitivamente, Ok, definitivamente, porque crecer, pero también para crecer hacen falta condiciones como las de la reforma laboral. claro, claro. ¿Cómo está siguiendo el tema de FATE? Bueno, se anunció esta semana el cierre de la planta, casi 1.000 personas en la calle. Durante el gobierno de Macri, usted ya no era ministro de Trabajo, pero se abrió un procedimiento preventivo de crisis. Es una empresa que arrastra bastantes problemas. Lo Sí, llamativo de esto es el timing, le diría José sí, Luis. Es llamativo que se haya tomado la decisión el día que se sancionaba o que se estaba tratando de este proyecto de ley, ¿no? Esto es lo primero. claro, Cualquiera sabe, con alguna experiencia en el mundo laboral, sabe que hay enormes pasos previos para poder discutir estas cuestiones. Desde, como usted señalaba, desde la solicitud de un procedimiento preventivo de crisis, desde audiencias de trabajo y conciliación, desde pedir la modificación del convenio colectivo de trabajo, digamos, o sea, más allá de que este es un gremio muy ideologizado, pero creo que podrían haberse avanzado en muchísimas otras cuestiones, digamos. Me parece que acá siento más algo político, ¿no? coinciden en esa visión que tiene el gobierno. Sí, me parece que me llamó mucho la atención el momento, el timing y todo lo demás, que no Claro, significa que no haya una presión sobre el sector industrial, sobre el sector que trabajaba sobre sustitución de importaciones, que también hay que discutir ese modelo porque yo creo que hace falta generar competencia y la apertura de mercados ayuda a la competencia y también hay que ver cómo se puede graduar esa competencia para que todos estén en forma para ser competitivos. Y si le vamos a cargar un marco impositivo que no tienen otros países y seguramente dejamos muy desprovisto a nuestro sector productivo para poder ser competitivos, ¿no? puede ser el primer caso de otros, porque bueno, la protección que gozaba FATE también la tienen otras industrias. No, sería largo hacer la historia acá, pero la sustitución de importaciones que usted bien señaló, el privilegiar el mercado interno, por más que es pequeño en la Argentina en términos relativos. Sí, pero eh, eso es un privilegio que es costoso, porque fíjese que vamos a la discusión, por ejemplo, de los neumáticos. Si un neumático producido por FATE valía 2,5 veces o 3 veces más de lo que valía uno importado, en el fondo estamos afectando al conjunto de argentinos que consumen neumáticos, digamos. O claro, sea, ¿para qué? Para sostener esa empresa o para sostener esa cantidad de puestos de trabajo. En algunos casos puede estar justificado, en otros no creo, ¿no? claro. Bueno, muy bien. Jorge Triaca, ex ministro de Trabajo de la Nación, muchísimas gracias por este contacto con Datos sobre Datos. Por favor, le agradezco la comunicación. No, al contrario, un saludo.